biomecánica básicamente lo que hace es estudiar cuáles son las leyes de la física orientadas al cuerpo humano. Vale, no tienes tiempo, pues más importante es aún que selecciones bien los ejercicios y que los hagas bien. Gente que se piensa que entrena pero realmente no lo hace bien. Entonces, en cuanto se ponen a hacerlo bien, se dan cuenta de que todo lo que han hecho antes era nada y menos, era como el calentamiento, ¿no? ¿Qué opinas sobre el uso de la química? La persona que empieza a utilizar química no es consciente del jaleo en el que se está metiendo. Porque tú estás muy mal por dentro, pero cuanto peor estás por dentro, mejor se te ve por fuera. Los ciclos son adictivos. La aprobación social que vas a tener al meterte ese ciclo. ¿La masturbación nos afecta para ganar músculo o no? Pues, ¿Se puede ganar músculo y perder grasa a la vez? se puede, pero en ciertos escenarios. Explícamelos. Vale, te lo explico. Álvaro Guzmán es un biomecánico, profesor y divulgador de redes sociales con más de 500.000 de seguidores que se dedica a enseñar sobre temas de gimnasio, desde cómo perder grasa, cómo ganar músculo, cómo hacer la técnica perfecta en los ejercicios de gimnasio, dietas, química y mucho más, temas de los cuales vamos a estar aprendiendo durante este podcast. Os recomiendo ver hasta el final y, como siempre, disfrutar y aprender el máximo. Álvaro, muchas gracias por venir al podcast de Deep Talk. Muy buenas, guapetón. Muchas gracias a ti, tío. ¿Qué tal? Y a ¿Cómo ti y a estás? todo tu equipo que están por ahí. Joder, macho, has traído aquí un pitote increíble. Sí, la verdad que al ser un estudio nuevo ha sido un poco de lío todo, Ha sido un poco pero jaleo. bueno, más o menos lo hemos montado, así 100%. que vamos a sacar un podcast Que todos los increíble. problemas sean estos. Claro. Si te parece, empezamos con una frase que me parece muy importante ¿Vale? para ponernos un poco en contexto de lo que vamos a hablar. El proceso de la ganancia muscular es una combinación precisa de nutrición, estímulo adecuado y descanso. No solo es sobre levantar pesas, es sobre entender cómo los músculos responden al estrés y cómo el cuerpo, cuando es alimentado y recuperado correctamente, puede transformarse más allá de sus propios límites. Cuando hemos mencionado esa parte de estímulo correcto, ¿por Vale. qué es tan importante eso? Porque yo creo que es algo que marca la diferencia por completo y que todo el mundo debería de saber. Vale, pues marca la diferencia el estímulo correcto porque es el motivo que le vamos a dar al cuerpo para que mejore en cualquiera de las ramas que queremos que mejore. O sea, que queremos que mejore. Por ejemplo, si lo que buscamos es aumentar la masa muscular, tenemos que identificar cómo programar el entrenamiento para que el estímulo se vaya directo a la masa muscular, intentando evitar otros estímulos en otros componentes, como por ejemplo podría ser el cardiovascular, porque ahí, por ejemplo, podrían empezar a tener interferencias, ¿no? Es como el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Claro. Pues en este caso es exactamente lo mismo. Si lo que buscamos también es mejorar nuestra flexibilidad, pues lo que tiene sentido es básicamente que pillemos un tipo de entrenamiento, un tipo de metodología que responda. O sea, que esa respuesta sea efectiva y sobre todo individualizada en base a lo que queremos, que en este caso puede ser la flexibilidad. Entonces, al final, hay una serie de conceptos, una serie de áreas que podemos hacer que nuestro cuerpo mejore y, por lo tanto, el entrenador, el atleta que vaya al gimnasio, tiene que responsabilizarse para tener toda la información posible y hacer que esa hora de entrenamiento que va a tener en la sala sea lo más específica posible y sobre todo le dé a su cuerpo los motivos suficientes como para que de cara a la siguiente sesión haya avanzado un poquito en esa dirección de ese objetivo que tiene. Entonces, al final, ese es el estímulo que después, pues lo que hablaba un poquito en esa frase que comentabas, ¿no? Que es todo el tema de mientras que estamos descansando, pues también vamos a estar mejorando, vamos a intentar nutrirnos en base a lo que queremos que ese estímulo genere, es decir, no es lo mismo la nutrición que tiene que llevar una persona, que su principal objetivo es la hipertrofia, los macronutrientes, es decir, la cantidad de proteínas, de hidratos, de grasas que tiene que ingerir, respecto a una persona que, por ejemplo, única y exclusivamente quiere correr una maratón. Bueno, única y exclusivamente, ¿sabes? Que al final es una puta maratón, o sea, es espectacular. Pero al final lo que tenemos que hacer es coger todas las áreas que engloban a ese objetivo y, digamos, ponerlas en modo lupa para conseguir avanzar lo máximo posible. Así que subrayo cada palabra de esa frase, tío. Claro, no, 100% hablaremos de la alimentación y el descanso porque es algo importantísimo. Yo creo que muchas veces nos olvidamos y pensamos, bueno, voy a entrenar, ya está, ya estoy ganando músculo. Simplemente voy al gimnasio y las otras dos cosas al final, si vas a dormir igual y vas a comer igual, pues es muy fácil hacerlo un poquito más eficiente al menos o tenerlo un poco más en cuenta. 100%. Seguro que luego hablamos de ello porque es algo súper importante. Pero siguiendo en el estímulo, quería poner un ejemplo porque hay un ejercicio que se llama Bring Sally Up. No sé si te suena. Sí, bueno, lo del tema de la canción, ¿no? Sí, es una canción que se ha hecho muy famosa porque es como un reto de flexiones de 3 minutos y medio. Eso es. Que cuando tú lo haces te cansa absolutamente todo. Claro. Tríceps, hombros, pectoral, evidentemente, te cansa todo. Pero en cambio, yo personalmente al menos lo acabo y lo puedo hacer varias veces y me cansa todo. Pero si hago flexiones específicamente pensando en el pectoral, solo me cansa el pectoral.
Entonces quiere decir que estoy entrenando el pectoral, no todo lo demás. Con eso quiero enfatizar que depende de la forma y en qué estemos pensando, pues vamos a ganar músculo de una cosa o de la otra. Eso es. De hecho, por ejemplo, hay una cosa, acabas de mencionar algo muy interesante, y es básicamente la mítica conexión mente-músculo, que es algo que desde hace mucho tiempo, es un concepto que lo inventaron los old school, ¿no? Es decir, es lo mítico de, ¿no? Intenta centrarte en el bíceps para sentir el bíceps, ¿no? Eso, lejos de pensar que es algo, que es una fumada como un piano, realmente tiene su respaldo científico. Es decir, cuando hablamos en psicología, hay dos conceptos. Uno es foco externo y otro es foco interno. El foco atencional, ¿no? Es básicamente donde diriges tu atención. El foco atencional externo es aquel en el cual lo que tú haces es, coges y te centras en algo fuera de ti. Como por ejemplo, llevado al entrenamiento puede ser, intenta mover la barra lo más rápido posible, ¿no? Es decir, aplicar la máxima fuerza, que te la pele todo lo que pasa por aquí, simplemente tú intenta reventar la barra, ¿no? Vale. Y luego está el foco atencional interno, que es, da igual lo que pasa en la barra, es decir, da igual lo que pasa en las mancuernas, etcétera, sino que lo que tienes que hacer es intentar centrarte en algo interno tuyo. En este caso puede ser sentir el pectoral. Vale, pues hay estudios, de hecho hay uno publicado, como tú has dicho perfectamente, en el tema de las flexiones, en el cual se ve que cuando incentivaban el foco atencional interno en diferentes músculos, como puede ser el pectoral o el tríceps, efectivamente se activaba más el pectoral o el tríceps. Lo que pasa que aquí entramos en otro debate, y es si activación es igual a estímulo. Por ejemplo, tú ahora mismo estás sentado, yo también, estamos aquí tranquilotes, y tu cuello tiene cierta musculatura estabilizadora que está activada, ¿no? Pues, obviamente, porque si no tendríamos esto en la boca, donde estaríamos así, ¿no? Se nos caería la cabeza. Vale. Claro, que esa musculatura esté activada no significa que esté estimulada. Para poder estimular cierta musculatura, o digamos el tejido muscular, lo que necesitamos es someterle a cierta carga, sobrepasar lo que se llama el umbral de mínimo carga, que es básicamente, tu cuerpo es muy listo. Entonces, no va a poner en marcha ciertos mecanismos a nivel fisiológico de adaptación, porque eso le cuesta mucha energía, a no ser que realmente ese estímulo sobrepase, pues digamos, como una especie de mínimo, y que tu cuerpo diga, hostia, vale, ahora ya sí que tengo que entrar, tengo que poner pues energía en esto, ¿no? Entonces, a no ser que lleves a ese límite a tu cuerpo, pues ya sea porque coges una carga y la mantienes durante mucho tiempo en tensión, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, una plancha isométrica, ¿no? O porque coges una mancuerna y entonces haces pocas repeticiones pero con mucho peso. Entonces, aunque el tiempo no sea tan largo, la exigencia durante ese tiempo sí que es alta, ¿no? Entonces, al final es importante entender esa parte de estímulo y sobre todo que tiene que ver con la activación, pero es una activación mantenida y una activación muy alta durante cierto tiempo. Así que eso es importante. Claro, corrígeme si me equivoco porque aquí el experto eres tú, pero cuando encontramos el estímulo en un ejercicio, estamos como dejando de crecer los otros, pero estamos creciendo más el estímulo que hemos encontrado, ¿no? Claro, o sea, ¿a qué te refieres con estamos creciendo más el estímulo? Por ejemplo, en una flexión, por ejemplo, ¿vale? Si nos centramos solo en el pectoral, no es como que solo estemos olvidando lo otro, sino que estamos creciendo más el pectoral porque estamos tirando más de pectoral. Eso es. La lógica, es decir, la lógica nos diría que cuanto más consigamos activar un músculo, a priori más estímulo habría. Lo que pasa es que hace poco han salido dos estudios principalmente que tiran un poco, o sea, lo que hacen es como ampliar las miras respecto a, oye, el estímulo, como te digo, lo engloban más factores, no solo el tema de la activación. Entonces, seguramente sí que consigas hipertrofiar más. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú eres capaz de localizar más ese estímulo, es decir, mientras que estás haciendo las flexiones, que el pectoral lo sientas mucho más, seguramente también haya asociado una mayor fatiga. Al final la fatiga no viene de gratis, es decir, la fatiga es un peaje que tu músculo paga por haber tenido más estímulo. Entonces, en ese caso, pues bueno, sí que podríamos decir, oye, si te centras más en sentir el bíceps y realmente consigues sentir el bíceps y sobre todo tu sensación percibida es realmente mayor que cuando no te centras en sentir el bíceps, la probabilidad de que aumente un poquito más esa masa muscular de ese músculo determinado seguramente sea mayor. Pero a eso hay que aterrizarlo en la práctica y sobre todo ver si realmente esa persona está consiguiendo eso que dice. Porque puede que no sienta más el bíceps porque se centra en ello, sino porque hoy de repente ha cogido y ha pillado un ejercicio que no estaba haciendo, el cual le hace sentir el bíceps de otra forma. Entonces al final pues hay que analizar muy bien el contexto de cómo se está produciendo ese entrenamiento para poder interpretar bien esos datos y por tanto tener información a largo plazo y poder ver si realmente se va a cumplir. Claro, ¿hay algún consejo o algún tip que puedas dar a alguien que dice, vale, lo entiendo, quiero sentir más el bíceps cuando hago curl de bíceps, ¿cómo lo hago? Vale, pues a ver, aquí ya son
son conceptos más técnicos a nivel de biomecánica, y el problema de la biomecánica es que, claro, ahora si me pongo a explicarte en un ejercicio determinado, pues todos nos tenemos que imaginar todo lo que te voy a decir, pero voy a intentar utilizarlo lo máximo posible, ¿vale? Okay. Te voy a poner un ejemplo con la polea, que se entiende mejor, ¿vale? Si tú haces, por ejemplo, un bíceps en polea, a nivel mecánico, la polea y la línea de fuerza de ese ejercicio coinciden. Es decir, si tú ves que la polea, pues lo pones desde abajo, ¿no? Y tú estás aquí con las manos, pues la línea de fuerza sería esta, ¿no? Vale, si tú de repente eres más alto, pero la polea está en el mismo sitio, pues tú no vas a agarrar aquí, sino que vas a agarrar un poco más. Entonces ya la línea de fuerza no es tan diagonal, sino que ahora pasa a ser un poquito más vertical, ¿no? Vale. Esa parte de la línea de fuerza es importante que coincida con el bíceps, o digamos con las fibras de ese músculo. ¿Vale? Un ejemplo también un poquito más gráfico, para que la gente lo pueda entender, es por ejemplo el pectoral, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero estimular las fibras medias del pectoral, tiene sentido que la polea esté exactamente a la altura de mis hombros y por lo tanto que la trayectoria del movimiento sea aquella que incida mucho más en esas fibras, principalmente por alineación. Si yo lo que quiero es que sean estas fibras superiores y yo lo que hago es el movimiento descendente, estoy haciendo todo lo contrario, entonces no vaya a conseguir que esas fibras superiores se activen y se estimulen lo suficiente. Entonces, uno de los principios clave para la selección de ejercicios y sobre todo para la técnica de los ejercicios orientados a mejorar la hipertrofia es la alineación. O sea, si no tienes alineación, la probabilidad de que el estímulo se disipe entre otros grupos musculares es muy alta, y aquí viene un problema muy tocho, y es si se disipa ese estímulo entre otros grupos musculares, esa serie que tú has programado que se supone que era para el bíceps, no la puedes contar para el bíceps. La tienes que contar un poco para el bíceps, otro para otro músculo, otro para otro. Entonces, claro, al final, si no nos centramos en seleccionar buenos ejercicios, pero sobre todo ejecutarlos bien, lo que suele ocurrir es que tienes una incertidumbre muy grande y no tienes ni papa de lo que va a pasar. Es decir, es como, sí, bueno, estoy entrenando, y es como, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar en tu cuerpo? Y es como, no lo sé. Tendremos que verlo dentro de poco, ¿sabes? Lo veremos después de la publicidad. Porque yo hago un ejercicio para bíceps, pero acabo sintiendo el hombro. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿entonces ese ejercicio de bíceps será para bíceps o para hombro? Claro. Un poco por dónde voy, ¿no? Claro, no, supongo, es algo súper interesante, claro. Pero sí que es cierto que para un podcast es difícil de explicarlo. Claro. Entonces, estarán todas tus redes, evidentemente, en la descripción. Si vais, él tiene muchísimos reels explicando muchísimos ejercicios, y sobre todo algo que me ha gustado mucho es desmintiendo algunos mitos. Que, por ejemplo, veíamos a un profesional, creo que, no sé si exculturista, que hablaba sobre... Bueno, no sé el jalón al pecho. Jalón al pecho para espalda, que decía que no servía para nada. Tú lo contradecías un poco. ¿Qué otros mitos o creencias hay sobre eso que te hayan sorprendido de decir, pero ¿cómo vas a decir esto? Pues, claro, por poner un poco en contexto, ese vídeo que comentas era básicamente un culturista muy conocido que se llama Dorian Yates, que sí, ha tenido una carrera en el culturismo espectacular, y obviamente pues es muy conocido por lo bueno que ha sido, ¿no? Ahora, el problema que hay dentro del sector, o dentro del fitness, o dentro del entrenamiento de hipertrofia, es que, por suerte o por desgracia, hipertrofiar es relativamente fácil. Es decir, al final tú puedes hacer muchas barbaridades, que mientras que a tu músculo le llegue el estímulo, como comentábamos antes, ¿no?, que sea efectivo y tú realmente comas bien y descanses medianamente bien, raro será aquella persona que empieza en el gimnasio el día 1 y hace las cosas medianamente bien, y el día 365, es decir, después de un año, no ha crecido un poco. Entonces, claro, eso es relativamente fácil, ¿no? Ahora, si nos vamos a otros contextos, como por ejemplo puede ser la readaptación o el dolor, eso ya es mucho más complicado, ¿no? Ahí, por ejemplo, se nota realmente quién es el buen entrenador y quién es el mal entrenador. Entonces, en ese vídeo lo que comentaba era básicamente que el jalón al pecho es un músculo muy bueno para el bíceps, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que cuando nos ponemos a analizarlo mecánicamente, el jalón al pecho debería ser un buen ejercicio para todo menos para el bíceps. Es decir, realmente hay ejercicios mucho más eficientes para el bíceps que un jalón al pecho, ¿no? Entonces era un poco lo que yo comentaba. Ahora, ¿qué otros mitos hay relacionados con el entrenamiento que haga que me lleven a las manos a la cabeza? Pues, a ver, no es tanto un mito en sí, sino digamos una serie de mitos o digamos una serie de situaciones que la persona que seguramente nos esté viendo puede que esté dentro de ellas y por lo tanto diga, hostia, pues la verdad es que a mí me pasa, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. La gran mayoría de personas que van al gimnasio piensan que van a entrenar, y hay una diferencia muy grande entre entrenar e ir al gimnasio. ¿Por qué te digo esto? Hay un tipo de perfil que nosotros llamamos la persona subentrenada. Es decir, personas que van a entrenar, pero que no entrenan con las exigencias suficientes o no entrenan lo suficientemente bien, y por lo tanto, por mucho que que vayan 3 días a la semana o 1 hora, realmente
no están entrenando, simplemente mueven kilos. Entonces, no llevan a su cuerpo a ciertos esfuerzos que hacen que realmente su cuerpo tenga que, como te comentaba, ¿no?, mejorar. Entonces, la gran mayoría de personas, como te digo, que va al gimnasio se encuentran en este grupo. En este grupo que es, pues, gente que se piensa que no entrena, pero realmente no lo hace bien. Entonces, en cuanto se ponen a hacerlo bien, se dan cuenta de que todo lo que han hecho antes era nada y menos, era como el calentamiento, ¿no? Y eso tiene que ver con varias cosas. Lo primero, una cosa que está muy chula, son los umbrales de dolor. Y parece un poco raro, pero cuando nosotros vamos a entrenar, realmente vamos a un sitio donde realmente nos duele. O sea, tú te pones a hacer extensión de rodilla en máquina y tú sientes tu cuádriceps arder, pero eso tu cerebro lo interpreta como dolor. Claro, teóricamente se están rompiendo fibras, así totalmente. Que suena entonces, a dolor, claro. Claro, entonces como tu cuerpo lo que está diciendo es como se te ha ido un poco la puta olla. Es decir, es un lunes a las 7 de la tarde, no tenías otra cosa más interesante que hacer que ponerte a hacer, o sea, eres un poco masoca, ¿no? Claro, eso sí lo analizamos desde la parte de fisiología, ¿no? Entonces, tu cuerpo, como te digo, es muy listo. Entonces, lo que intenta es que los umbrales de dolor estén lo más altos posible, es decir, que a la mínima que le das algo medianamente diferente, active la señal de dolor y por tanto quiera huir de ahí. Porque a él no le gusta sentir dolor. A tu cerebro no le gusta sentir dolor, quiere huir. Entonces, para poder realmente tener un entrenamiento efectivo, tienes que reeducar a tu cerebro mediante la exposición a ese dolor. Que, como te digo, no es un dolor físico, sino que es un dolor, oye, pues de quemazón, del músculo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las personas que están subentrenadas, los umbrales de dolor que tienen están muy poco trabajados, porque es como, oye, a la mínima que te empieza a quemar un poco el músculo, paras de hacer repeticiones porque ya sientes que ese es el fallo muscular. Es como, no, el fallo muscular llegan al límite, pero el límite mental. Eso es, claro. El fallo muscular viene dentro de 10 repeticiones, es decir, tu serie acababa de empezar. Entonces, conforme vas entrenando y conforme vas aumentando esa experiencia, ¿no?, de llegar, por ejemplo, más cerca del fallo, te vas dando cuenta de lo que hace un mes era tu fallo muscular, a día de hoy eres capaz de sacarle, como te digo, 10 repeticiones a ese fallo muscular, ¿no? Entonces, ahí, eso es algo que creo que la gran mayoría de personas que vayan al gimnasio, que escuchen este podcast, tienen que pensar si, por ejemplo, cuando pienses en terminar la serie, oye, yo ya me quedan dos repeticiones y ya, la pregunta del millón es, si te apuntan con una pistola en la cabeza, ¿podrías seguir haciendo repeticiones, sí o no? Si la respuesta es sí, significa entonces que el fallo muscular todavía está medianamente lejos. Entonces, hay una premisa en el entrenamiento y es que para poder mejorar tienes que estar cerca del fallo muscular. Entonces, si no lo estás, seguramente estés tirando bastante tiempo y bastante esfuerzo a la basura y no mejorando lo que quieres. Claro, yo creo que algo muy importante también ahí es tener un compañero que Totalmente. te incite a hacer más. Ahora eso mismo, es. El ejemplo más visual que todo el mundo conocerá es el de Joan Pradís con su pareja. Claro. Que es, o sea, le está gritando una más. Claro. Y claro, Joan Pradís está que parece que se muere. Y eso, al final, llevado al mundo real y a nosotros, que igual no hace falta que seamos culturistas, Total. también funciona muy bien. Claro, tener o sea, un hermano o tener un compañero que siempre te diga una más, que si no la tiras, te la levante él. Totalmente, claro. Pero que te lleve al fallo. Claro. Eso es súper importante, sobre todo porque, claro, la percepción tuya dentro de la serie es muy diferente a la que tiene la persona que te está viendo desde fuera. Tú dentro estás flipando. O sea, estás con el corazón en la boca, con el cuádriceps en la nuca y estás diciendo, me quiero ir. Pero la persona que está fuera ve que, por ejemplo, hay un indicador muy clave que es la velocidad de la barra. Si la velocidad de la barra es muy alta, significa que todavía estás muy cerca del fallo, ¿no? Tú piensas, tú solo puedes mover rápido cosas que te pesan poco, ¿no? Pues, si, por ejemplo, queremos mover esta mesa, nos va a costar más moverla que si queremos mover el micro, porque esto pesa más. Claro. Entonces, conforme te vas acercando al fallo, la velocidad de la barra tiene que ser menor. Entonces, si tú ves que tu compañero, todavía por mucho que tenga la cara de un chino que parece que está flipando en colores, si tú ves que la barra sigue moviéndose rápido, le puedes exigir más. Entonces, ahí está también un poco la importancia de que la persona que te acompaña también tenga un poquito de conocimiento sobre esto, porque claro, también puede ser que te venga un tío mega engorilado y te diga 4 más y realmente no sean 4 más y el riesgo de lesión esté ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Joan, obviamente, pues es un tío que se dedica principalmente a esto, que obviamente se ha formado, y luego también está su compañero que creo que también pues tiene un poquito de formación, principalmente por lo que veo en los vídeos, ¿no? O sea, se ve cómo llevan su entrenamiento al extremo, pero dentro de unos umbrales que en su contexto tienen todo el sentido del mundo. Ahora, si pones a una persona normal, o sea, si tú cambias a Joan Pradels y pones a Felipe de Albacete, de 26 años, Felipe va a morir. Pero claro, es que Felipe no ha hecho todo lo que hace Joan. Entonces, como ves, Joan tiene muy bien trabajados esos umbrales de dolor, cosa que se le conoce, o su metodología de entrenamiento sorprende mucho por eso, porque tú le ves y dices,
Es imposible. O sea, es decir, donde yo ya estaría vomitando, él se ha hecho 30 repeticiones más. Claro, porque lleva años entrenando eso. Claro, al final es lo que decías, ese umbral es como, digamos, un progreso. No Eso podemos es. ir directos Totalmente. a lo que vemos que está haciendo un youtuber que lleva 7 años entrenando. Totalmente. Eso es como si tú, por ejemplo, quieres, pues no sé, hacer un deporte extremo relajado. Es imposible. O sea, si tú quieres hacer descenso en bicicleta el primer día relajado, es imposible. Lo vas a hacer relajado cuando hayas hecho 100 veces ese descenso. Y aún así tendrás el culo un poco apretado. Eso sería lo suyo. Claro. Pues Total. necesito hacerte una pregunta más, Vale. ya que estamos aquí en creencias y mitos, Vale. que ya te comenté. Álvaro, experto en biomecánica, ¿la masturbación nos afecta para ganar músculo o no? Pues no te sabría dar una referencia científica exacta, pero lo que sí que se ha visto, por ejemplo, no es tanto en la masturbación, pero sí que hay estudios publicados acerca del sexo. Es decir, por ejemplo, había un mito, ¿no? No sé si era un boxeador, no sé si era Mohamed Ali o no sé quién, que no practicaba sexo, creo que era 24 horas antes de combatir, o sea, de ir a la pelea. Claro, pues teniendo en cuenta que son temas con mucha relevancia, pues la comunidad científica lo que hace es que coge y dice, bueno, pues vamos a ver si realmente ese rendimiento se ve afectado, ¿no? Y lo que se ha visto es que efectivamente no hay ningún tipo de reducción del rendimiento, sobre todo si es a corto plazo. Es decir, pues igual si te haces una paja ahora y quieres tirar un 1RM, es decir, hacer tu récord, pues seguramente vayas con una empollardada mental, y nunca mejor dicho, del copón. Entonces, pues al final la liberación a nivel de endorfinas, ¿no?, que tú generas después de masturbarte, después de tener sexo, o sea, tú tienes un bajón, ¿no? Claro. De energía. Entonces, claro, si tú después a tu cuerpo le demandas una actividad que necesite de mucha energía, sobre todo también, por ejemplo, mental, de motivación y también obviamente física, pues entonces es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, pues bueno, si mañana tienes que hacer récord, ¿te puedes hacer una paja por la noche? Pues sí, no pasa absolutamente nada. Si quieres hacer récord, pues obviamente entre descanso y descanso no te vayas al baño y te menes la zambomba. Pues claro, principalmente por educación y segundo por tu rendimiento. Claro, yo creo que el mito viene más porque evidentemente la testosterona sí que es algo importante para tener más fuerza y ganar músculo y todo este tema, que ahora me comentas, Ajá. un poco más Vale. de teoría, que sabrás mucho más que yo. Y se ha dicho muchas veces que cuando te masturbas o eyaculas en general, pierdes testosterona. Y claro, después hay muchos estudios que dicen que no, que en realidad no afecta del todo, que igual hay un 0,01 de tal, pero no necesariamente. Claro, pero mi pregunta es, porque no estoy muy puesto al día. Aquí la pregunta que yo me haría sería, ¿esa testosterona que se ve bajada es una bajada de testosterona a corto plazo o es una bajada de testosterona a largo plazo? Porque claro, la cuestión de todo esto es que la testosterona es una hormona que funciona a medio o largo plazo. Te pongo un ejemplo. Las personas que buscan cambiar de sexo, la primera dosis de testosterona que se meten no les convierte automáticamente. Es decir, no de repente coge y hace que tengas la voz grave, ¿no? Al final es un periodo de tiempo que tienes que estar utilizando esa hormona, ¿no? Ya sea para cualquiera de las cosas que quieras. Tú no te pinchas hoy y mañana eres Superman. Es una tontería como un piano. Entonces, claro, si tú te haces hoy una pajilla y te baja la testosterona en 2 horas, te afecta menos 4, ¿no? O sea, de hecho, para que te hagas una idea, tanto la testosterona como la hormona de crecimiento, como todas las hormonas, se basan también un poquito, incluso tienen como diferentes ondulaciones a lo largo del día, por todo el tema de los biorritmos, por todo el tema de la luz del sol, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si lo que decimos es, oye, pues mira, de hecho, por ejemplo, hay un mito muy creo que ya está un poquito, que le han cortado la cabeza, pero se decía que tenías que entrenar por la tarde porque era cuando tenías un mayor pico de testosterona. Y era como, claro, pero es que no tiene sentido que yo me fije en el pico de testosterona del día en una hormona o en un grupo de hormonas que funcionan a largo plazo. Entonces, en este caso, pues no pasa nada. Obviamente yo, pues lo que recomiendo es, si en vez de masturbarte, pues puedes empotrar con el amor de tu vida, pues es increíblemente mejor, increíblemente más bonito. Pero bueno, si no tienes amor de tu vida, pues no pasa nada porque... ¿no? Claro. Sí, bueno, definitivamente desmentimos un poco el tema de que no es tan Totalmente. importante. En el rendimiento no afecta. Claro. ¿Y este tema de la testosterona que he mencionado, crees que sí que es importante? ¿O cómo lo podemos aumentar naturalmente y todo eso? Vale, pues es importante 100%. Al final ten en cuenta que hay una... O sea, el nivel de testosterona que tengas tiene que ver también con la cantidad, por ejemplo, de desarrollo muscular que puedas tener, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes unos niveles más altos de testosterona, pues obviamente tu cuerpo responderá más a estímulos anabólicos, ¿no? Es decir, de creación, pues ya sea de masa muscular, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede aumentar la testosterona naturalmente? Pues a ver, hay formas, pero la más clara es el entrenamiento.
Es decir, el entrenamiento y el hacer que tu cuerpo, o sea, intentar convertir a tu cuerpo en una máquina de rendimiento hace que obviamente todas las hormonas se tengan que poner a muerte con ello, y obviamente la testosterona pues va a aumentar con la parte del entrenamiento de fuerza. De hecho, el entrenamiento de fuerza tanto en hombres como en mujeres es muy importante incluso en edades bajas para poder tener una salud hormonal a largo plazo. Por ejemplo, en la mujer es muy importante que empiezan a entrenar pronto, por ejemplo, ya no solo en la parte hormonal, sino también incluso en la cantidad de densidad mineral ósea que tienen en los huesos, porque cuando llega la menopausia, es decir, cuando la menstruación, cuando dejan de tener la menstruación, pierden mucha densidad mineral ósea. Entonces, claro, si no has entrenado durante toda tu etapa fértil, por así decirlo, claro, pues cuando llega a ese punto es bastante jodido, ¿no? Y en el tema de los hombres es exactamente lo mismo. Al final, el entrenamiento, o sea, no hay una pastilla todavía que hayan inventado las farmacéuticas que sea tan potente como el entrenamiento de fuerza para absolutamente todo. Es decir, no hay un contexto, ni uno, en el que el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento ayude o bien a mejorar o bien a no empeorar. Entonces, claro, pues aquí ¿qué sacamos? Que hay que entrenar, obviamente. Claro, de hecho, personas como ahora un hombre que se llama Brian Johnson, que se dedica al biohacking, un hombre que vendió su empresa por 800 millones, vale, y ahora se dedica a tener una rutina para vivir más años. Vale. Este hombre hace rutina de fuerza cada día. Claro. O sea, y él no lo hace para ganar músculo y para lucir mejor, lo hace porque quiere vivir más. Totalmente. Y de hecho, igual que es importante lucir bien, su objetivo es ese, por eso entrena tanto. Totalmente. Claro, su objetivo es ese, pero al final hay consecuencias, ¿no? Es decir, la consecuencia estética está. Es decir, si tú quieres estar muy sano, pero haces entrenamiento de fuerza y comes bien, obviamente, estéticamente vas a estar mejor. Es decir, tu músculo se va a adaptar de tal forma que va a aumentar su masa muscular, ¿no? Va a aumentar su tamaño. Bueno, pues eso en la sociedad, pues tú ves a un tío fuerte y dices, pues está mejor. Es decir, es algo atractivo con los cánones de belleza que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pues obviamente si entrenas para la salud, lo bueno es que vas a estar mejor estéticamente porque es una consecuencia que vas a tener 100%. Hey, espero que te esté gustando el podcast y que estés disfrutando de la grabación. Como sabes, es un estudio nuevo, el estudio normal es en el que estoy grabando esto ahora mismo y nada, no te quiero molestar mucho. Simplemente decirte que si estás disfrutando del podcast, te dejes un comentario, te suscribas y me des al like, demostrándome que realmente te está gustando y lo estás valorando. Y nada, te dejo con el resto del podcast, que ahora vamos a hablar sobre cómo perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo, que es muy interesante. Pues ya que hemos sacado este tema del atractivo físico y de la apariencia, ¿se puede ganar músculo y perder grasa a la vez? Se puede, pero en ciertos escenarios. Explícamelos. Vale, te lo explico. Cuando tú eres una persona principiante, ¿vale? Bueno, lo primero es entender que depende del nivel de la persona y de lo que haya hecho antes, este escenario de perder grasa y aumentar la masa muscular a la vez es posible o no. Te pongo un ejemplo. Si tú eres una persona avanzada o intermedia, no tiene sentido que te centres en invertir tu tiempo en intentar que ocurran esas dos cosas a la vez. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo ya está a cierto nivel que va a ser mucho más eficiente darle una orientación, es decir, o pierdes grasa o aumentas masa muscular, que intentar, como te digo, jugar con las dos, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres una persona principiante, puedes aumentar la masa muscular incluso sin estar en lo que llamamos un superávit calórico, ¿vale? Superávit calórico es básicamente comer más calorías de las que gastas, ¿vale? Por cuestiones de adaptación, es decir, has hecho absolutamente nada y menos, entonces a la mínima que a tu músculo le das un poco de estímulo, pues tu músculo con lo que puede dice, vamos a intentar aumentar un poquito de aquí la masa muscular porque estamos a cero. Entonces, claro, esa parte de aumentar la masa muscular cuando eres principiante, pues prácticamente ya te viene de serie. Lo que pasa es que si a nivel de nutrición lo ajustas lo suficiente, como por ejemplo manteniendo una dieta normocalórica, es decir, comer las mismas calorías que ingieres, o bien incluso un poquito menos o incluso un poquito más, es decir, se puede incluso hasta con 100, 200 calorías por encima, puedes reducir tu porcentaje graso. Entonces, principiantes pueden hacerlo. Personas, por ejemplo, con sobrepeso pueden hacerlo. Personas que son las que llamamos ese grupo de personas subentrenadas pueden hacerlo. Es decir, personas que lleven tiempo entrenando, como te comentaba antes, pero que no lo hayan hecho lo suficientemente bien y prácticamente son principiantes, ¿vale? Es decir, sí, llevo 10 años entrenando y es como, pues muy bien, Manolito, no sé dónde has entrenado porque pareces un principiante, ¿vale? Entonces, claro, pues llevas 10 años yendo al gym, no entrenando, empezamos ahora, ¿vale? Y luego, también puede ocurrir en personas que han entrenado durante cierto tiempo, pero que llevan un periodo de inactividad,
¿no? Entonces ahí, pues lo mítico de que obviamente tu músculo tiene memoria muscular y entonces pues conseguimos ajustar o digamos crear un contexto adecuado para ello. Y luego, por último, pues tenemos ya un grupo de personas que lo pueden hacer, pero utilizan sustancias externas, como por eso sustancias, pues eso, testosterona, es decir, pues ya cosas que obviamente no recomiendo, pero sí que fisiológicamente hacen que eso sea posible prácticamente en cualquiera de estos contextos. Entonces, pues bueno, esos son los grupos de personas que lo pueden hacer. Se puede, pero claro, hay que ver si realmente estás en esa situación para poder sacarle partido. Y si estás, la siguiente pregunta que me haría es, vale, puedo hacerlo, pero ¿hay algo más eficiente? Es decir, como te digo, igual una persona intermedia lo puede hacer, pero tendría más sentido meterse al 100% en un volumen, por ejemplo, y después hacer una pequeña definición, que igual en un año conseguir mejores resultados que estar un año intentando hacer la recomposición corporal. Claro. Claro, ahora hablaremos de esos suplementos y suplementos un poquito más allá, que se supone que es solo para profesionales, si te parece. Pero terminando con este tema, me gustaría que dieras un consejo a esa gente que está intentando bajar de peso y no puede. A esa gente pues que igual pesa mucho más por encima de su peso, ¿vale? No una persona que simplemente no entrene, sino que tiene mucho peso. ¿Cómo podemos hacer para bajar grasa, entre comillas, rápido? ¿Qué hábitos o qué alimentos recomendarías? Vale. No tanto alimentos, porque al final hay una máxima en el tema de la reducción del porcentaje graso, principalmente se basa en energía, ¿no? Es decir, si yo lo que quiero es reducir mi porcentaje graso, lo que tengo que hacer es comer menos calorías de las que estoy quemando, ¿no? Para generar un excedente, ¿no? O sea, digamos, generar una especie de gap, por así decirlo, que mi cuerpo tenga que utilizar su energía de, por ejemplo, pues ya sea depósitos de grasa, etcétera, etcétera, para poder reducir el porcentaje graso. Entonces, los alimentos, pues, o sea, tú puedes perder grasa comiendo hamburguesas del McDonald's o del Burger King, 100%. Y la gente dice, no, es imposible, y es como muy sencillo. Cómete una hamburguesa al día y no comas más. Te van a decir, no, claro, hombre, no te jode con una hamburguesa. Y es como, claro, pero estás perdiendo grasa comiendo una hamburguesa. Entonces, la cuestión de esto es, lo primero son las calorías. Lo después sería la repartición de macronutrientes, que sería proteína, hidratos y grasa, que no vamos a entrar en ello porque sería prácticamente hacer una dieta y no tenemos mucho tiempo. Lo siguiente sería repartir esas calorías y esos macronutrientes en diferentes comidas lo mejor posible para que, pues bueno, tengas realmente, pues por ejemplo, la ciencia nos dice que mínimo 30 gramos de proteína en cada comida para realmente poder tener un efecto anabólico, digamos, como que esa comida pues tenga más beneficios, ¿no? Para la composición corporal, entre 30 a 40 gramos aproximadamente. Entonces, alimentos no tiene tanto sentido hablar de unos que sean como potenciales quemadores de grasa, ¿no? Porque la realidad es que tú vas a oxidar menos grasa. Sí, tenemos ese déficit calórico. Tú puedes comer el superalimento, el mejor superalimento del mundo, pero si te comes 60 de esos, pues igual te estás pasando. Entonces no pierdes grasa, ¿no? Entonces, a nivel de hábitos, mi recomendación sería la siguiente. Punto número 1, intentar crear el entorno lo más favorable posible para ello. Te pongo un ejemplo. Si no quieres comer mierda, no compres mierda, ¿no? Es decir, si no quiero comer ultraprocesados, que sé que una galleta tiene infinitamente más calorías que una manzana, pues no compres galletas. Es decir, no metas en tu casa cosas que no quieres comer. Eso es primordial. Porque si no, es como, claro, es que no me controlo. Pues sí lo entiendo. Si todo el tema de la pérdida de peso tiene un trasfondo mucho más complicado a nivel emocional, a nivel psicológico, etcétera, etcétera, que obviamente ocurre. Pero si sabes que no te vas a controlar, si sabes que no tienes, entre comillas, esa fuerza de voluntad, pues lo suyo sería que crearas ese entorno para no tener que depender de tu fuerza de voluntad. Es decir, no puedo comer esto porque no lo tengo, ¿vale? Claro. Y después, mi recomendación es la siguiente. De hecho, eso es algo que yo he hecho ahora, bueno, no sé si lo sabes, pero hace una semana, de hecho, empecé un reto personal de mi cambio físico, simplemente porque llevo durante mucho tiempo centrado en todo el tema de la empresa, etcétera, etcétera, y pues de alguna forma había descuidado algo que yo siempre he tenido, que ha sido pues un perfil o digamos una parte de mi vida más enfocada en el deporte, pero modo tryhard, o sea, es decir, modo literalmente alto rendimiento, porque yo fui jugador de baloncesto cuando era pequeño y durante toda mi vida, hasta esta etapa más profesional, más de pushear a gas con la empresa, pues siempre he estado loquísimo con todo el tema de la nutrición, etcétera, etcétera, cosa que realmente era lo que a mí me identificaba y no tanto ahora, ¿no? Te lo digo porque, claro, esto está guapo que hablemos de ello, porque creo que puedo hablar literalmente desde la primera persona, ¿no?
En el sentido de que hay veces que cuando empezamos un cambio físico, puede que incluso recibas mensajes desde fuera del palo de joder, es que no hay quien te reconozca, es que no pareces tú. Eso, por ejemplo, es igual una frase que no tiene mucho sentido que le digamos a la persona porque haces que se aleje de la persona que realmente quiere ser. Es decir, tú cuando empiezas un cambio físico, tú cuando empiezas a cambiar tus hábitos, es porque tú quieres alejarte de lo que eres ahora y quieres acercarte a lo que quieres ser, ¿no? Es decir, quieres avanzar, ¿no? Y para ello, yo he creado mi propia estrategia y te cuento cuál es y creo que le puedo ayudar bastante a la gente. Al final, cuando tú lo que quieres es conseguir un objetivo, durante ese proceso, hay ciertos cambios que tienes que hacer en tus comportamientos. Esos comportamientos sostenidos en el tiempo crean un hábito. Esos hábitos crean también valores, ¿no? O sea, es decir, cuando tú eres una persona muy disciplinada, pasas a ser una persona muy disciplinada a ser una persona... O sea, digamos, pasas a ser alguien que se te percibe como disciplinado, ¿no? Puede ser incluso un valor tuyo, ¿no? Entonces, algo que yo he creado es como una especie de alter ego. Lo he llamado DAR, es decir, deportista de alto rendimiento. Entonces, cuando estoy en mi día a día y tengo que tomar una decisión, es decir, ¿cómo esto? Yo pienso, ¿qué haría DAR? Es muy sencillo. Pues DAR no se comería esto. Obviamente, DAR se comería esto porque es un deportista de alto rendimiento. Entonces, lo que intento es buscar una figura abstracta de la persona que quiero ser e intentar seguir todos los pasos que él haría para llegar a convertirme en esa persona hasta tal punto que ya no sea qué haría Dar, sino yo soy Dar. Parece una fumada como un piano, pero es básicamente tener una especie de modelo de conducta y de comportamiento que poco a poco con ese comportamiento crees ese hábito y acabe siendo ese modelo. Es decir, ya no pienses en qué haría, sino yo ya soy esa persona. Entonces, pues bueno, yo lo he llamado Dar, pero tú lo puedes llamar, pues, Super Guillem. ¿Qué haría Super Guillem? Pues Super Guillem, si su objetivo es tener un podcast de 1 millón dentro de un año, ¿qué haría? Pues haría muchos podcasts, ¿no? Entonces, trabajar cada día 8 horas. Eso es, o igual 14. Entonces, cuando lleves 8, ¿no? Y digas, joder, es que estoy cansado, pensarías, vale, ¿qué haría Super Guillem? No, es que Super Guillem tiene un podcast de 1 millón. Y ha tenido que hacer todo esto. Entonces, yo todavía no soy Super Guillem, yo soy Guillem. Entonces, Super Guillem tiene que trabajar esas 14 horas. Claro, estos son extremos, ¿no? Pero está guay porque se puede llevar a diferentes ámbitos de la vida. Es decir, tú puedes proyectar lo que quieras ser y, por lo tanto, intentar adquirir esos comportamientos para acabar siendo esa persona. Entonces, bueno, es algo que yo he hecho y la verdad es que, si te soy sincero, a mí me está viniendo de puta madre y es algo que me ayuda mucho, tío. Claro, y yo creo que esto es lo que has dicho, nos sirve para un montón de hábitos. Si queremos dejar de fumar, ponernos en el papel de esa persona bien físicamente, que tiene los pulmones bien, ¿qué haría esa persona? Claro. Pues evidentemente dejar el cigarrillo. No fumaría. La persona que quiere montar una empresa y ganar dinero. La persona que, yo qué sé, bueno, que quiere bajar de peso. Es súper importante eso. Y me quedo con la parte mental. Porque es que al final hay muchas cosas que sí, que es la dieta, la rutina, tal y tal. Pero eso va después de que tu mente lo haya pensado. Entonces, si no tienes la mente curada, eso va a ser muy complicado. Totalmente. Y también está el entender si tú mismo estás en el punto como para poder realmente plantearte ese reto. Te lo digo porque hay personas, yo mismo, que cuando te planteas algo, igual esa decisión no la estás tomando porque tú quieres, igual es porque te sientes presionado desde fuera y realmente cuando tú tomas una decisión, te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que de repente a la chica que te gusta le gusta a la gente que hace skate, ¿vale? Tú no tienes ni puta idea de hacer skate, de repente coges y dices, pues venga, me voy a poner a hacer skate. Seguramente cuando lleves 2 horas vas a decir, esto ya está el nardo de esto. O sea, es decir, ¿qué cojones hago aquí? En plan, yo no me siento coherente porque a mí no me gusta esto, estoy haciendo algo que le gusta a otra persona. Entonces, por experiencia, ya no solo conmigo mismo, sino con todas las personas que he entrenado, con todas las personas que he llevado, y ya no solo con las que he llevado yo, sino todo el equipo que hemos tenido, que hemos llevado a miles de personas, aquellas que realmente tienen resultados y que consiguen los objetivos, es porque realmente tomaron la decisión por ellos mismos. Y eso es algo que tú no puedes decidir. Es decir, sí, es que he intentado hacer dieta 50 veces y no lo he hecho bien. Vale, la pregunta del millón es, ¿por qué querías hacer esa dieta? Es decir, si lo querías hacer porque querías bajar 2 kilos, como comprenderás, pues eso no es un dolor lo suficientemente grande como para realmente tener que hacer ese sacrificio. Ahora, de repente, vas al médico y te dice que eres prediabético. Eres prediabético y que vas a tener que básicamente pues, le estás viendo la puerta al otro barrio. Y entonces, es que ahí es cuando sí que
se llama un entrenador, se llama un nutricionista, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un motivo lo suficientemente grande. Entonces, igual, también lo que habría que hacer, obviamente todo esto lo estoy resumiendo mucho, o sea, como te digo, esto es mucho más complicado. Claro. Pero sí que creo que es importante que la persona encuentre su porqué real de por qué quiere hacer eso. Porque cuando tú haces algo sin ningún tipo de sentido, lo dejas. Un podcast, es decir, ¿cuántos podcasts lleváis ya grabados? 23 igual. 20. Vale, pues no sé si 21. Vale, pues no sé si lo sabes, pero creo que era el 90-95% de los podcasts no pasan del episodio, ¿cuánto? ¿10? 20. Sí. 20. Vale. Creo que solo el 20% pasa del octavo y solo el 90% llega al 20. Vale, bueno, pues ya eres parte del 10% de los podcasts que tienen más de 20 episodios. ¿Por qué? Pues seguramente porque cuando tú te planteaste hacer esto, tu razón era más profunda que todas las demás personas que no llegaron a ese episodio 20. Entonces, la cuestión de todo esto es, ¿se puede hacer un podcast? Todo el mundo puede hacer un podcast. ¿Podemos empezar una etapa de recomposición corporal? 100%. Ahora, solo los que realmente saben por qué lo están haciendo son los que llegan al final. Claro. No, es súper importante eso. Pongamos un ejemplo así, rápido. David Goggins, cuando llegó al ejército, ese era su propósito de vida, ¿vale? Servir al ejército. Le dijeron que bajaba de peso o no entraba. Ese era su propósito de vida. Para él no fue tan complicado. Bueno, evidentemente tuvo que hacer muchísimos sacrificios, pero bajó 100 pounds, que bueno, es prácticamente 50 kilos, supongo, 45 o algo así, no sé, en 3 meses, creo. En 4 meses. O sea, cuando tu propósito y tu misión es suficiente fuerte y suficiente importante para ti, todo se vuelve mucho más sencillo. Álvaro, ¿cómo podemos conseguir un six-pack? ¿Cómo podemos conseguir abdominales? Porque yo creo que antes yo al menos lo veía mucho como, vale, hacer abdominales cada día. Ponerme el vídeo típico de 10 minutos que trabaja la parte de arriba, del medio, de abajo y de los lados y así. Pero luego ves a otros culturistas o gente que no es culturista, ¿vale? Dice que no hace abdominales, que eso es simplemente la grasa, que cuando no tienes grasa se te ve. ¿Cómo podemos conseguir abdominales? Vale, teniendo una buena alimentación, bajando tu porcentaje graso hasta tal punto que se te vean los abdominales. O sea, es muy sencillo, ¿no se me ven los abdominales? Genial, no has bajado lo suficiente de peso. ¿Se me siguen sin ver los abdominales? Genial, es que no has bajado lo suficiente de peso. Bueno, de peso, es decir, tu porcentaje graso, ¿vale? O sea, porque claro, tú puedes bajar. De hecho, hay, por ejemplo, personas en las cuales, en lo que hablábamos antes de esa recomposición corporal, se le ven los abdominales, pero no han bajado de peso. Es decir, la báscula sigue igual, porque ten en cuenta que la báscula pesa todo. Es decir, pesa tu músculo, pesa tus órganos, pesa tu sangre, pesa todo. También la grasa. Entonces, 60 kilos, cuando tú ves en la báscula 80, 100, lo que sea, no son ese número son 80 kilos de todo, no son 80 kilos de grasa, que también es importante entenderlo, ¿no? Entonces, si no se te ven los abdominales, es que no has bajado lo suficiente el porcentaje de graso, punto y final. Ahora, ¿quieres que se te vea más estético? Pues obviamente tienes que entrenar los abdominales, 100%. Pero vale, te hacía esa pregunta, sobre todo porque cuando la gente lo que busca es que se le vean los abdominales por una aprobación externa, la probabilidad que hay prácticamente de que esa persona acabe desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria es muy alta. ¿Por qué te digo esto? Porque tú buscas, la gran mayoría de personas buscas que se le vean los abdominales porque tú has comentado, ¿no? Es como una especie de muestra, es una especie de que su cuerpo le comunica a los demás que tienen la suficiente resiliencia, ¿no? O digamos, capacidad de esfuerzo. Vale, pero mi pregunta es la siguiente. Entonces, una persona que no tiene abdominales, pero que se tira 14 horas currando en el día, 2 turnos, para salvar, o sea, digamos, no para salvar, sino para llevar la comida a la mesa de su familia, esa persona no tiene resiliencia, no tiene capacidad de sufrimiento 100%. Entonces, esto te lo digo porque incluso yo estando dentro de las redes sociales, veo mucho que personas que están dentro de las redes sociales, lo que comunican tiene un trasfondo muy en lo estético y no tanto en realmente lo personal y lo profundo. Es decir, un subnormal con abdominales sigue siendo un subnormal. Ahora, una persona que no tenga abdominales, pero que realmente tenga valores, haya trabajado bien, digamos, su persona, etcétera, etcétera, claro, y que realmente aporte, eso es lo que realmente creo que hay que premiar, ¿no? Y sobre todo veo mucha frustración por parte de las personas que están fuera de las redes sociales, en el sentido de que no producen contenido, sino que lo consumen, por no contextualizar que aquella persona que tiene abdominales, por ejemplo, tú ves a Joan Pradels, o sea, que alguien se frustre porque no mejora lo que mejora Joan Pradels, dice varias cosas. Igual lo primero es que, obviamente, Joan es mega colega, o sea, 100%, pero
creo que todos los, hablo por Joan, hablo por todo el mundo, creo que todos los divulgadores, todos los creadores de contenido deberían hacer un poquito más de énfasis en hacerle entender a su audiencia que si ellos están en ese punto seguramente sea porque tienen el contexto perfecto para poder hacerlo. Es decir, Joan es un tío que se dedica al culturismo. Entonces, si tú quieres estar como Joan Pradels, tienes que hacer lo que hace Joan Pradels. Punto y final. Entonces, igual si te llamas Javi, tienes 18 años, vives en casa de tus padres y no tienes trabajo y estás estudiando todo el día, pues no puedes hacer lo que hace Joan Pradels. Es imposible, es que no tienes tiempo físico. Entonces es importante que la gente entienda que gente que tiene unos resultados muy buenos, ya no solo en la parte física, sino en la parte de la empresa, seguramente sea porque tienen ese contexto. También puede ser porque les haya tocado la varita a nivel de genética, a nivel de que son los puros amos de coco y hayan encontrado la necesidad perfecta en un nicho de mercado perfecto y hayan hecho el producto y el servicio perfecto. Pero gran parte de los resultados los determina el contexto. Si no tienes el contexto perfecto, es más complicado que llegues a ese objetivo, ¿no? Claro, yo también esto lo decía de cara a salud mental de la parte positiva. Eso es. Yo, por ejemplo, cuando yo no publico fotos de mi cuerpo nunca, pero cuando yo me veo en el espejo y veo que tengo abdominales, pienso, vale, estoy por buen camino. Sí. Llevo una semana Totalmente. que he comido bien, lo que hace que no se me vea tan tapado. 100%, totalmente. Pero también es cierto que cuando nos vamos al extremo contrario, en el sentido de que se te vean mucho los abdominales, un porcentaje graso muy bajo tampoco es sano, tampoco es saludable. Yeah. Es decir, claro, si realmente ese es el estándar, un culturista es la persona más sana del mundo. Y es al revés. Es decir, cuando tú ten en cuenta que la grasa también tiene un funcionamiento hormonal, de regulación hormonal. Por ejemplo, en las mujeres es muy importante. Si tú a una mujer le bajas de cierto porcentaje graso, le quitas la capacidad de reproducción. Es decir, la regla se va. Entonces, claro, eso no es saludable. Entonces, hay personas, por ejemplo, hay chicas, en las chicas se ve más, ¿no? Porque al final tienen ese indicador, ¿no? Es decir, pierdes las reglas, como, vale, pues ya está, tu cuerpo ha entrado en modo emergencia. Hay chicas que se obsesionan con la parte de mejora de la condición física hasta tal punto que piensan que eso es lo saludable cuando es todo lo contrario. Igual lo saludable en una chica es pues que no tenga abdominales y que no se le vean las venas al igual que en un chico. Igual lo saludable es, oye, pues ¿quieres que se te vean los abdominales? Pues de puta madre. Ahora, reducir todo eso, lo digo porque es una tendencia que veo, ¿no? Entonces, creo que es más importante lo que hay detrás de la persona, lo que le acompaña a esa persona, que el mero hecho de que se juzgue por esa parte o no. Ya no solo dentro de las redes, sino también fuera de ellos. Claro, 100%. Sí, es algo súper importante. Al final puedes buscar un six-pack o abdominales por ti mismo y no por los demás. Totalmente. Entonces, al final depende del motivo que tengas. ¿Dice cosas de la persona? Efectivamente, todo dice cosas de la persona. Es decir, seguramente una persona que tenga sobrepeso, obviamente también comunica, ¿no? Es decir, comunica que efectivamente no tiene esa capacidad, ¿no? Digamos, de esfuerzo, o igual es que no tiene esa capacidad de esfuerzo en ese ámbito determinado. Igual se está dejando los huevos en otro lado. Entonces, por eso te digo que al final hay que entender el contexto de cada persona y que no hay que meter a todo el mundo en el mismo bote, ¿sabes? Porque como hablamos tanto de la salud mental y es tan sumamente importante, pues creo que es importante recalcarlo. Hablando un poco de ese aspecto del extremo, ¿qué opinas sobre el uso de la química? Porque yo creo que esto ha sido algo que se ha revolucionado muchísimo últimamente y ha cambiado porque antes era como cero mainstream. Era 100% solo en el ámbito, no solo del culturismo. Evidentemente hay deportistas de fútbol, de básquet, de atletismo, de todo, que usan química o sustancias pues no tan naturales. No sé cómo sería la definición exacta, pero ¿qué opinas sobre eso? Opino que es un tema muy, muy delicado. Por todos, es que no sé muy bien cómo arrancarlo. O sea, por empezar desde cero. La persona que empieza a utilizar química no es consciente del jaleo en el que se está metiendo. 100%. ¿Por qué? Si usas química con el objetivo estético, es importante que entiendas que los ciclos son adictivos. Pero de hecho no es que sea adictivo el ciclo per se. Es decir, si tú no te metes un ciclo, pues o sea, si tú haces un ciclo y después haces un postciclo, es decir, regulas tu sistema hormonal, etcétera, etcétera, no pasa nada. Ahora, lo que es adictivo es la aprobación social que vas a tener al meterte ese ciclo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, tú eres una persona flaca, de repente te metes un ciclo y estás más fuerte que todos juntos. Yo no veo a nadie de los círculos de esas personas diciéndole, tío, ¿sabes? Igual la estás liando. Y si hay muy pocos. La gran mayoría de personas lo que van a hacer es darte un par de palmadas en la espalda y decirte, cabrón, ¿cómo te has puesto, hijo puta? Tú, cabrón, mira los abdominales, mira qué pedazo de brazo. Claro, eso es aprobación. Entonces tú estás metiéndote
algo que no te hace bien, pero que, o sea, no te hace bien por dentro, porque obviamente a nivel hormonal, a nivel de órganos, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Pero, a su vez, por fuera, parece que estás mejor. Y la aprobación social es mayor. Entonces, ¿qué hace? Pues entras en un círculo vicioso. Es decir, me meto, me siento mejor conmigo mismo y la gente me dice que estoy cada vez mejor, ¿no? Que estoy de puta madre. Es decir, mis colegas me dicen, guau, es que cabrón, tú, el mazao, sí, el mazao. No sé qué, claro, ya soy el mazao. Entonces, si tú ya eres el mazao, ¿en qué momento dónde encuentras el punto de dejar de ser el mazao? Porque claro, en el momento en el que dejes de utilizar la química a esos niveles, obviamente no vas a seguir en esos niveles de masa muscular. Entonces, es una droga que engaña. Porque tú estás muy mal por dentro, pero cuanto peor estás por dentro, mejor se te ve por fuera. Y a su vez, tu círculo cada vez te aprueba más, la sociedad te aprueba más. Entonces, ¿qué hace? Pues que la gente no pare, no salga del círculo. Entonces, yo obviamente no lo recomiendo. Ahora bien, en el caso de que alguien lo vaya a hacer, lo primero que realmente piense si tiene sentido hacerlo. Sobre todo que piense por qué lo está haciendo, porque seguramente si utiliza ese tipo de... O sea, si vas a competir, es una putada, como un piano, pero si quieres competir en ciertas ligas, son las reglas. Lo necesitas. Yo no estoy de acuerdo con ello, obviamente, pero por eso a qué me refiero. Al final, el culturismo no se ha convertido en quién está más fuerte, se ha convertido prácticamente en quién es capaz de utilizar más, ¿no? A largo plazo para poder crecer más. Entonces, claro, por eso mismo hay dos vertientes, el culturismo como lo conocemos y después está el culturismo natural. No digo que única y exclusivamente utilizando sustancias no tenga mérito lo que hacen las personas que utilizan sustancias. Es decir, yo me pincho y no llego ni a la mitad, ¿vale? De alguien de culturismo. Lo digo ya. Ahora, obviamente hay que tener en cuenta que partes con ventaja, ¿no? Para que te hagas una idea, hay estudios en los cuales se ve que una persona pinchándose, creo que eran 600 miligramos de testosterona, no sé si era, creo que era la semana, día, no sé, de química no piloto mucho, si hay alguien que sepa ese estudio, es un estudio muy, muy, muy famoso. Creo que eran 600 miligramos, no sé si era al día o a la semana, creo que al día es una barbaridad. Pero bueno, 600 miligramos en X tiempo, sin hacer absolutamente nada, es decir, estando así en el sofá, crecía muchísimo más su masa muscular que aquella persona que estaba durante 3 meses entrenando como un animal. Igual crecía el triple. Entonces, claro, la pregunta del millón es, ¿qué queremos premiar también en el tema de las redes sociales? ¿Queremos premiar a la persona que realmente está dando una imagen, ¿no? Como considero que realmente habría que darla, ¿no? Saludable de lo que es el culto al cuerpo, la parte del fitness, como realmente se entiende. ¿O queremos premiar a otro grupo de personas que efectivamente utilizan y por tanto empieza a ser ese un poco la dinámica, ¿no? Porque claro, la cuestión o sea, es que es algo muy complicado, ¿no? Porque la pregunta es, vale, entonces, ¿dejamos que la gente se pinche o no dejamos que la gente se pinche? Obviamente tú no vas a entrar en las libertades de cada uno. Es como si de repente llega alguien y te dice, ¿dejo que te drogues o no? Es como, es mi vida, déjame que haga lo que quiera, ¿no? Vale, lo que pasa es que tú tienes un voto. Es decir, tu like es un voto. Tú decides a quién votas, ¿no? Decides si votas a unos o a otros. Y luego también, cada creador de contenido tiene la responsabilidad de ser sincero con su audiencia. Es decir, obviamente hay gente que usa y que lo dice, chavales, que sepáis que a partir de ahora voy a hacer esto y lo veo bien, pero vería mejor si no lo hicieran, obviamente, porque al final, quieras o no, tú cuando tienes una figura de autoridad, como puede ser un culturista que ahora es natural, pero después deja de serlo, a esas personas también se les premia la sinceridad, que obviamente lo entiendo, pero tienes mucha autoridad para mucha gente. Entonces va a haber gente que lo va a entender, va a haber gente que va a entender que eso no hay que hacerlo, pero también va a haber gente que igual no está en la situación o tiene problemas mucho más, ¿sabes? Mucho más profundos, que lo que ven es que tú, en el momento en el que has hecho eso, de repente, en cuestión de 2 años, pues ahora estás montado en el dólar porque has firmado un contrato con un patrocinio, con una marca de suplementación, otro patrocinio con una marca de ropa, otro no sé qué, no sé cuántos, has sacado tus movidas y de repente coge y la gente dice, joder, si es que este pavo, desde que se chuscó, ha ido para arriba. Entonces, ahí es donde realmente veo que está lo peligroso. Y es la falta de comunicación por parte de quien lo hace y obviamente también hay una responsabilidad de falta de entendimiento de la persona que no lo hace. Pero si el que lo está haciendo se responsabiliza de intentar comunicarlo lo mejor posible, pues seguramente lo entenderá mejor.
Entonces, pues bueno, como te digo, es algo que no recomiendo, es algo que podríamos estar hablando aquí durante horas y horas y horas, pero es más complicado, tío. Buah, me ha parecido una pasada lo que has dicho de ese estudio. O sea, que gane 3 veces más. Es que claro, imagino que la persona que lo hace es que no puede parar de hacerlo. Claro, es que tiene más fuerza, tiene más músculo. Tú imagínate que mañana eres Superman. La pregunta de millones, ¿tú quieres dejar de ser Superman? No, claro. No. Claro. Pues ahí lo tienes. Ya, yo creo que algo muy importante es diferenciar entre quién lo usa porque es su trabajo y porque es, como hemos dicho, algo, una necesidad dentro de querer ganar, y quién lo usa simplemente para subir una foto a Instagram y verse mejor. Claro, totalmente. Pero también su trabajo podría ser lo mismo sin hacerlo. Es a lo que me refiero. Yo no me voy a meter a decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí que me gustaría que cada persona, que si hay alguien pensando en hacerlo, que realmente reflexionara. Porque si me dices que solo hay una vía, pues te diría, bueno, tío, pues yo qué sé, pues qué putada, ¿no? Pero es que al final tú tienes decisiones, o sea, es decir, tú puedes decidir ser culturista natural o puedes decidir ser culturista no natural. Entonces, es como, no, es que no me ha quedado otra, es como, no, has tomado una decisión. Y es que no tomar una decisión también es tomar una decisión. Entonces, pues claro. Bueno. Sí, pues cambiando un poco de tema, no sin antes decir que realmente es que hay personas, y hace poco salió un youtuber de este mundillo del culturismo y tal, que tenía un patrocinio con una marca de química. O sea, que te la publicitaba y te la vendía él. Claro. O sea, bueno, definitivamente la recomendación es 0. Hombre, y no sigamos a este tipo de gente, porque cuando le estamos dando like, estamos haciendo que llegue a más gente, y eso es completamente negativo. Al final, pues bueno, es lo que te digo, pues a ver, no sé quién, de hecho, o sea, si te soy sincero, no sé ni de quién me hablas. Bueno, yo tampoco te sé decir el nombre. Pero si ha hecho eso, pues obviamente es un subnormal como la copa del piano. Es decir, por esa acción yo lo determino como subnormal. No le conozco, no sé ni quién es, igual después me dices, va, pues es este, te digo, pues es buena gente. Bueno, sí es buena gente en general, pero en ese caso es un subnormal. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues que también la gente entienda que tiene el poder de que esas personas fichen. Claro. Con marcas o no. Es decir, tú a una persona a la que no le das voz, una marca no se acerca. Entonces, tú como creador, tú como consumidor, es que parece una tontería, tío, pero es que la gente tiene mucho poder o sea, cuando tú das un like, eso es información que le estás dando a las marcas y al sector de que esa persona realmente es relevante. Entonces hay gente que hace las cosas muy, muy bien y no le votan tanto, por así decirlo, y hay gente que, bajo mi punto de vista, pues se equivocan en su forma de comunicarlo, etcétera, etcétera, y por tanto que tienen mucha relevancia. Claro, también la cuestión de todo esto es por qué tienen tanta relevancia. Coño, pues algo estarán haciendo bien, ¿no? Le estarán entreteniendo mucho, etcétera, etcétera, pero considero que deberíamos empezar a pensar un poco más en qué valores tienen aquellas personas que realmente tienen voz en la comunidad y realmente si esos valores hacen que la comunidad crezca o realmente que la comunidad se vaya hacia otros lados donde creo que no te interesa tanto. Hey, pausa de 5 segundos. ¿No te has suscrito aún? Venga, va. No tardes más. Claro, sí, no, ya te digo, no sé exactamente quién era, pero lo comentaba Antonio más en un vídeo hace meses ya. O sea, no es algo reciente. No sé incluso si lo sigue haciendo, pero vi que lo hacía y bueno, era solo por poner el ejemplo. Y hay más. O sea, me refiero al final 100%. Seguro. Y más en Estados Unidos, que esto es como mucho más mainstream, digamos. Pues hablando un poco de alimentación de alimentos, bueno, evidentemente, quiero decir que no suplementación, sino comida, para alguien que nunca ha pensado en eso, igual es alguien que ya está yendo al gimnasio, ¿vale? Que ya es disciplinado y tal, simplemente dice, vale, he entrado en este podcast porque quiero ganar músculo y quiero saber sobre alimentación, qué alimentos debe tomar, sin entrar en medidas, porque esto evidentemente es personal. Vale. Y de hecho la herramienta que has mencionado antes es súper interesante, de hecho yo la utilizo para mi dieta, que es ChatGPT, le pones todo y él te lo dirá. Claro. Pero para saber qué alimentos, ¿qué es lo que recomendarías? Porque últimamente solo vemos arroz y pollo. Claro, a ver, también, o sea, arroz y pollo tiene su fundamento, ¿eh? O sea, me refiero, arroz y pollo, por ejemplo, o sea, yo entiendo, ¿no? O sea, es decir, si tú eres una persona que se dedica a eso, tú intentas hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mark Zuckerberg o como se apellide, no sé cuál es la pronunciación, la gente decía que eran notas que tú abrías su armario y las camisetas eran todas igual. Entonces, ¿qué hace? Pues intenta que la toma de decisiones de todo su día sea lo más sencillo posible. Entonces, claro, una persona que se tiene que hacer 7 comidas al día, tú imagínate yendo todos los días al Mercadona intentando tener una variedad, ¿sabes? En plan, no, pues ahora voy a meter esto, ahora es como, mira, tío, o sea, claro. ¿Sabes? Son 7 comidas. Entonces, claro, el arroz y pollo del culturista pues tiene su fundamento en que creo que nadie quiere
estar todo el día en la cocina cocinando sus 7 comidas con una variedad de puta madre, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a una persona normal que haga 3 comidas, 4 al día, alimentos como tal, yo te diría que intente, por ejemplo, reducir lo máximo posible el consumo de carne, o sea, sobre todo principalmente porque lo que se ha visto es que las dietas ricas en vegetales y en integrales, pues a nivel de salud tienen mucho más repercusión y obviamente también tienen, o sea, se puede conseguir un buen físico, ¿no? No te digo que una persona se haga vegana ni vegetariana, simplemente que intente reducir lo mayor posible el consumo de carne. De hecho, yo, por ejemplo, es algo que estoy intentando hacer. Simplemente porque cuando vemos los datos está ahí, ¿no? Es decir, tú comparas la dieta carnívora con la dieta vegetariana y los marcadores de salud hablan de que la dieta vegetariana, o digamos las dietas ricas en vegetales, o una dieta omnívora rica en vegetales, generan mejores marcadores de salud, ¿no? Entonces, yo te diría eso. Y sobre todo teniendo en cuenta un poco cuál es la alimentación de la persona del día a día, que está basada principalmente en ultraprocesados, ¿no? Entonces, claro, pues ahí, por ejemplo, obviamente, incluso, aunque sé que hay mucha gente que lo critica, pues tiraría perfectamente a una metodología o a un tipo de movimiento, ¿no? Sencillo para la gran mayoría de personas, que puede ser perfectamente el real fooding, ¿no? Puedes hacer un 80% de comida real, de comida realmente saludable, ¿no? Y un 20% de ultraprocesados, es decir, no digo desplazar por completo los ultraprocesados porque vives en 2024, ¿vale? Claro. Pues bueno, pero es intentar reducir al máximo el consumo de los mismos y irte a una alimentación en el que, bueno, pues que los vegetales tengan más presencia de lo normal, principalmente por salud. Y esto me parece que es base, porque claro, la cuestión de todo esto es que tú quieres ganar masa muscular y también quieres estar saludable. Es decir, no, considero que el concepto de fitness es tener un cuerpo saludable y estético, ¿no? Entonces, claro, tú, si tienes un cuerpo estético pero no es saludable, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es lo que te comentaba antes, ¿no? Realmente alimentos como tal que digas, pues mira, cómete esto todas las mañanas, es que tampoco sabría decirte. De hecho, montamos un máster de entrenamiento personal, o sea, un máster de nutrición con los mejores nutricionistas, principalmente por eso, porque yo no tengo ni puta idea. Entonces tengo colegas que son los putísimos amos y digo, chavales, venir aquí y enseñar a todos los entrenadores y nutricionistas cómo tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, pues sería mejor que sentaras aquí en esta silla a ellos, ¿no? No tanto a mí. Pero sí que a nivel de proporciones o a nivel de gramos, por ejemplo, de proteína, etcétera, pues sí que se pueden dar recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, de proteína, si quieres aumentar masa muscular, puedes estar entre 1,6 gramos por kilo de peso corporal al día de proteína, hasta 2 aproximadamente, si lo que buscas es, como te digo, aumentar la masa muscular. Claro. De grasas, los hombres pueden permitirse un poquito menos de grasa que las mujeres, pero cuando tu objetivo es aumentar la masa muscular, vas a tirar hacia un rango por arriba para meter más calorías, ¿no? Pues por ejemplo, un hombre puede estar aproximadamente entre 1,2, 1,3 gramos de grasa por kilo de peso corporal, mientras que las mujeres se podrían ir a 1,5 aproximadamente, ¿no? Porque de hecho las mujeres también a nivel fisiológico utilizan mejor las grasas que los hombres, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí. Y luego lo demás, pues carbohidratos. Eso es un poco el sota a caballo rey que se suele hacer cuando calculas un poco los requerimientos de cada persona. Y con lo que te comentaba antes, ¿no? Intentar meter aproximadamente mínimo 30-40 gramos de proteína por comida para mantener una síntesis proteica muscular lo más arriba posible durante todo el día. Y listo. Hostia, pero me ha parecido una locura lo de comer menos carne. O sea, una creencia que tenía yo, y que puede que la tenga más gente, no lo sé, es que la carne, que es lo que te da la proteína, claro, es lo que más hará que ganes músculo. Claro, la cuestión de todo esto es que, por ejemplo, la carne, o sea, luego hay como un punto más, ¿no? Que es, si mal no recuerdo, el valor biológico, ¿no? O digamos el perfil de aminoácidos, ¿no? Claro. La carne tiene un perfil de aminoácidos más rico, por ejemplo, que las proteínas. Por eso, si te das cuenta, incluso la gente que es vegana utiliza ciertos suplementos como para suplir ciertas cosas que una persona que tiene carne, ¿no? O sea, digamos que se alimenta con carne, no consume, ¿no? Entonces, esa carne tiene, digamos, un perfil de proteínas más completo, mientras que las legumbres, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen mucha proteína, pues no tanto, ¿no? Y otros alimentos que también son muy ricos en proteína, pero a proteína vegetal. Entonces, por eso mi recomendación es que, obviamente, hemos nacido para comer de todo, pero mi recomendación es que, viendo un poco lo que dice en líneas generales la evidencia científica, pues que se intente reducir el consumo de carne. Es decir, no te digo que no comas carne, simplemente te digo que igual comer todos los días carne para comer y para cenar, pues igual es jaleo, ¿no? Entonces, pues intenta buscar otro tipo de alimentos, sobre todo porque, claro, pero hablo de la carne y hablo de todo, ¿vale? O sea, es decir, realmente
intenta comer una dieta variada, porque en el momento en el que tú le das mucha importancia a un alimento, como puede ser la carne, ya sea pues pescado, ternera, pollo, lo que sea, diferentes tipos de carne, cuando le das tanta importancia a eso, se la estás quitando a otra cosa, ¿no? Es decir, si tú todos los días, a todas horas, comes carne, no estarás comiendo todos los días y a todas horas otras cosas, o es menos probable, porque vas a desplazar otras fuentes de alimentos, ¿no? Pues mi recomendación es que se intente comer un poquito de todo para poder estar lo más saludable posible. Pues ya que has mencionado antes que estás en este reto personal, ¿Vale? ¿Cómo podría lucir un día tuyo entero de comidas? Vale, pues mira, yo soy una persona bastante rara porque con todo el trabajo que he tenido durante estos años, me he adaptado mucho he conseguido diferenciar muy bien entre lo que es el hambre real y el hambre psicológica, por así decirlo, ¿no? Muy Entonces, importante. totalmente. Entonces, es raro que tenga hambre. O sea, me refiero, una persona que realmente coma todos los días, es raro que tenga mucho hambre cuando te has entrenado a ello, ¿no? Es decir, pues puedo comer a la 1, al igual que puedo comer a las 7 de la tarde. Y durante ese periodo de tiempo, en ningún momento mi cuerpo me pide comida, porque como comprenderás, puede tirar de energía de todo lo que quieras, ¿sabes? Prácticamente. Claro, Entonces, de capacidad física realmente aguantas de sobra. totalmente, claro, eso me refiero. En plan, tú puedes Es algo estar sin de comer un mucho hábito. tiempo. Totalmente. Y claro, es ese hábito, es acostumbrarle a tu cuerpo que a tales horas comes siempre, ¿no? Entonces, pues yo me levanto por la mañana, me voy a entrenar, o si no me voy a entrenar, me voy a dar un paseo por la mañana. Después, adelanto algunas cosillas en casa, vengo a la oficina. En la oficina sí que intento meterle algo de media mañana, ya sea después del entrenamiento o bueno, si no he entrenado, después del paseo. Suelo comer bastante tarde, soy el último que ¿Qué come. sería lo que...? Pues por ejemplo, yo le suelo meter, Por ejemplo, pues, un bocadillo, es decir, Ok. un bagel con jamón serrano, por ejemplo, con queso, ¿no? Pues después, suelo comer el último, o sea, suelo comer a las 5, 5 y media, 6 de la tarde, aproximadamente. Y luego hago una cena. Entonces, claro, tengo que meter todas las calorías entre la comida y la cena prácticamente porque la media mañana apenas le meto. Y luego también una cosa que a mí me pasa es que yo soy consciente de que uso mucho la cafeína para meterme en foco. Entonces, la cafeína hay una cosa que tiene y es que suprime el hambre. Entonces, claro, pues por eso soy de los que come los últimos, porque me enchufo unos cuantos cafés y, claro, pues realmente cojo y digo, son las 6, no tengo hambre, pero bueno, tengo que comer, ¿sabes? Porque vivo en sociedad. Y cuando hablamos del sueño y el descanso, Ujú. porque eso es algo muy importante, eso Claro. supongo que está demostrado científicamente, Totalmente. o como se diga, que cuando descansas es cuando crece el músculo. Sí, O sea, que es necesario Totalmente. ese descanso. ¿Cómo podemos hacerlo lo más eficiente posible? Sin irnos a un extremo, evidentemente. vale, pues mira, lo más eficiente posible sería quitarte de estímulos que te activen cerca de irte a dormir. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Es decir, tú puedes, por ejemplo, verte un vídeo de YouTube, tú te puedes ver este podcast con la pantalla habiéndole puesto el Night Shift, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Para que te quite Claro. la luz azul. En YouTube o en el iPhone, que te quite la luz azul. Y por tanto que no afecte a la liberación de melatonina o que afecte lo menos posible, ¿no? Si te ves un podcast, seguramente parece una tontería, pero dormirás mejor que si te ves una película de acción. ¿Por qué? Pues porque tú terminas de verte la película de acción, tienes tu cerebro flipando en colores con todo lo que ha pasado, la cantidad de hostias que se han metido para arriba y para abajo, puñetazo para arriba y para abajo, y por tanto tú te vas activado a dormir. Entonces te va a costar más. Entonces te ves un podcast, ves una charla de dos panas que están aquí tranquilamente y es como, bueno, pues me siento un pana más, estoy así tranquilo viéndome el podcast, ¿no? Vale, genial. Entonces esa parte también es importante. Intentar quitarte móviles o pantallas mínimo una hora antes de irte a dormir y luego intentar crear un hábito. Es decir, al igual que tú, por ejemplo, cuando te vas a entrenar, calientas, después haces el entrenamiento, después haces la vuelta a la calma, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo suelo hacer. También crear una especie de hábito antes de irte a dormir. Por ejemplo, yo qué sé, meditar. Te puede venir bien meditar. En plan, dedicar un rato de tu día a intentar desconectar lo máximo posible y a relajarte lo máximo posible previo al descanso, que te va a favorecer el descanso 100%. Puedes, por ejemplo, incluso... Parece una tontería, pero la relación que tú tienes con la cama es muy importante a nivel psicológico. ¿A qué me refiero? La cama tiene que servir para dos cosas, para follar y para dormir. Si tú duermes, o sea, si tú trabajas en la cama, si tú comes en la cama, si tú haces absolutamente todo en la cama, tu cuerpo, o digamos tu relación psicológica con eso,
es completamente diferente respecto a, no, es que, claro, aquí me voy a meter y es algo en lo que hago todo, es decir, me veo una película, me veo una serie, como, trabajo, todo. Entonces, claro, cuando tú utilizas tu cama única y exclusivamente para dormir, tu cuerpo, tu psicología, es decir, tu mente, entiende que es momento de dormir. Es decir, tú no te vas al gimnasio a trabajar, ¿no? Tú te vas a la oficina. Entonces, cuando estás en la oficina, seguramente te concentres más en la oficina trabajando que cuando estás en tu casa. ¿Por qué? Porque tú atribuyes que este contexto es en el que se trabaja. Entonces, cuando me sacas de este contexto, intento trabajar, pues no. Por eso hay gente que se va a la biblioteca a estudiar, porque lo que hace es generar una relación. Biblioteca, estudio. Es que en mi casa no puedo estudiar, pero en la biblioteca sí. Es como, bueno, seguramente sí que puedes estudiar en tu casa, pero no has creado el hábito como para que te acostumbres a eso, ¿no? Entonces, importante crear el hábito con tu cama de follar en la cama o de dormir en la cama. Y luego también hay una cosa que es muy importante y es también el tema de la temperatura. Es decir, de hecho, no sé si a ti te pasa, pero en verano, por ejemplo, yo duermo fatal con el calor. Y en cambio en invierno duermes muy bien. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo tiende a dormir mejor en temperaturas más bien frescas que en temperaturas calientes. Entonces, por ejemplo, entre 18 y 21 grados la habitación está perfecto para tener, o sea, digamos, como para entrar en sueño. Entonces, bueno, eso puede servir, tío. Claro. Y leer un poquito antes también te puede venir bien para desactivarte, ¿no? De todo el día. Sí, yo de hecho ese es el que más recomiendo y el que más me sirve. Porque cuando leo... Es que no puedo seguir leyendo porque se me cierran los ojos solos. Claro. También yo diría que al final es importante haber utilizado el día para cansarte, no para estar todo el día sin hacer nada, porque entonces es cuando no tenemos sueño, cada vez nos retrasa media horita más el día. Totalmente. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Totalmente. Hablando del descanso también, enfocado al entrenamiento, o más bien lo contrario al descanso, que supongo que sería el sobreentrenamiento, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo podemos evitar el sobreentrenamiento? Porque yo creo que es algo que inconscientemente nos pasa a algunos. A mí me ha pasado. Claro, pero tú, por ejemplo, eres atleta. Sí, pero de llegar a lesionarme. Claro. La cuestión de todo esto es que la lesión es un contexto literalmente multifactorial. Entonces, claro, la pregunta del millón es ¿cómo sabes que tú te lesionaste porque no descansabas bien? Y no sabes que igual estabas más estresado de lo normal y tus umbrales de estrés bajaron y por lo tanto te empezó a doler. No estiré suficiente, claro, no me hidrate suficiente. Claro, eso es, ya. No sabes que, o sea, igual la carga de entrenamiento no estaba bien pautada para ese momento en el que tú no podías tolerar tanto, o estaba bien pautada pero tú no te recuperabas bien. Ahí, por ejemplo, sí que puedo entrar el descanso. Entonces, al final, el tema de la lesión es muy complicado entender realmente la razón por la cual una persona se lesiona. Pero el descanso tiene mucho que ver con la parte del rendimiento, sobre todo a medio plazo. Te pongo un ejemplo. Hay estudios en los cuales se ve que cuando tú, por ejemplo, privas a una persona del sueño, pues en vez de 8 horas duerme 4, el siguiente día, es decir, la siguiente sesión de entreno, no se ve muy lastrada. Es como que, bueno, prácticamente haces el mismo entrenamiento. Ahora, si tú privas durante más días de descanso, pues yo qué sé, estás en una época de exámenes, una época de trabajo, una época de estrés porque has discutido con tu pareja o lo que sea y tal y cual, y entonces ya te afecta durante más días, ahí efectivamente tu rendimiento va a caer. Y luego una cosa que hay muy interesante del sueño es básicamente que cuando tú estás cansado por no haber descansado bien, afecta directamente a tu capacidad de tomar decisiones adecuadas o no. Bueno, afecta obviamente, por ejemplo, al humor, ¿no? Es decir, pues obviamente una persona que no descansa bien, pues a la que le dices, te va a decir, me cago en tu puta madre. Es como, bueno, no te preocupes, no ha dormido bien. Tampoco te pongas así con él porque no ha dormido bien. Que has hecho una siesta y entonces ya mejorará, ¿no? Pero sí que es cierto que el descanso es muy importante en aquellas personas que, por ejemplo, su objetivo es reducir el porcentaje graso. Te pongo un ejemplo. Cuando tú descansas mal, tiendes a reducir tus niveles de saciedad, es decir, tienes más hambre, y por lo tanto, la toma de decisiones respecto a los alimentos que vas a utilizar tienden a irse a los ultraprocesados. Alimentos muy pero que muy palatables que de alguna forma a nivel cerebral pues como que te activen, ¿no? O sea, es decir, tú te comes un pimiento y es como, va, me la pela, te comes un donut y haces, Dios, qué barbaridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues todo lo que lleva ese donut pues está pensado para crear esa relación, ¿no? Para crear esa sensación instantánea de totalmente. Otro. Eso es, claro, esto es espectacular, dame otro, ¿no? Es prácticamente como si fuera droga, ¿no? Entonces, si tú no duermes bien, la probabilidad
de que acabes tomando malas decisiones y por lo tanto lastrando tu mejora del porcentaje graso es mayor. Entonces es muy importante que si quieres rendir bien, efectivamente duermas bien, pero también es muy importante que si lo que quieres es perder grasa y sobre todo ser capaz de adquirir esos hábitos, el descanso tiene que ser algo primordial, porque te va a ayudar a realmente estar en la situación mental como para poder tomar esas buenas decisiones. Así que esa parte es muy, muy importante. Bueno, me encanta porque además es algo súper práctico que la gente lo puede ir aplicando ya. Oh, claro, claro. Sobre todo eso del móvil del Knife Shift. O sea, es súper sencillo. Es darle a un botón. Y sí que es cierto que puede ser un poco molesto que se vea el móvil naranja, pero a los 2 días te acostumbras. Claro, y al final como... ves lo mismo. Claro. Y a esas horas de la noche es más escuchar que ver, yo creo. Porque si te pones a ver cosas, es cuando no puedes dormir bien. Totalmente. Pues, Álvaro, hablemos un poco de ti, si te parece. Venga, es una historia muy interesante. Va a ser lo menos interesante del podcast, ¿eh? Yo te lo digo. Seguro que no. Mira, empezamos con un tema que al menos a mí me ver. gusta mucho y es, has escrito un libro. Bueno, he escrito 2, ya. Ah, pues has escrito 2 libros. He escrito 2 y estoy escribiendo el tercero. Buah, vas a ser la primera persona en saber esto, tío. Háblanos del tercero, va. Claro, el tercer libro... ¿Sabemos el título? No. De hecho, es algo que... O sea, bueno, normalmente los libros cuando yo los empiezo a escribir los escribo sin ningún tipo de título porque, o sea, tengo claro cuál es el concepto, pero no sé muy bien cuál es el título. De hecho, el primero era Biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, que es básicamente un libro pensado en aquellas personas que no tienen ni papa de biomecánica y que les da un poco de miedo porque dicen, hostia, biomecánica, ¿no? O sea, esto va a ser espectacular, pero lo intento explicar de la forma más sencilla posible para que sepan cómo analizar ejercicios, cómo seleccionarlos, cómo programarlos un poquito. Y luego está otro que se llama Programa tu entrenamiento como un puto pro, que de hecho hay un detalle bastante importante y es que no conté con que cuando alguien sube o cuando yo subo la foto del libro, Instagram me capa esas publicaciones porque, claro, pone la palabra puto. Entonces, claro, ahí por ejemplo mal. Pero bueno, a nivel de marketing, pues yo qué sé, hay veces que eso nos da bien, otras veces que pero no sueles poner como un asterisco en... Claro, pero hay veces que lo pilla. Hostia, qué putada. Total. Entonces, bueno, no pasa nada. Y ese segundo libro pues está pensado, es como la continuación del primero, para que la gente sepa cómo programar el entrenamiento. Y ahora voy a escribir un tercer libro relacionado con la parte del entrenamiento, pero voy a tardar todos los años que dure mi vida en escribirlo. Es decir, va a ser un libro que se publicará el día que yo me muera. Entonces, mi idea es coger todo lo que voy aprendiendo durante todo este tiempo y que sea el libro que deje para aquellas personas que quieran pues, saber un poco qué fui aprendiendo a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, a nivel de tal. Entonces, quiero crear, pues eso, el libro para que el último día que yo me muera, pues que sea como, oye, esto fue todo lo que yo aprendí durante todos estos años. Hostia, es emocionante, pero... Está guay, tío. Un poco impactante, ¿no? Sí, pero está guapo. Además, ¿sabes por qué está guapo? Porque claro, el libro lo estoy escribiendo porque tú estás leyendo a un muerto. Entonces, claro, pues hay frases del palo de, a ver, que si no estás de acuerdo con esto me la pela, como comprenderás estoy muerto, ¿sabes? O sea, me refiero, discútelo con otro. Hostia, pero ¿y ese libro que tendrá? ¿2000 páginas? Pues no lo sé, tío, no sé. No, esperemos que tenga muchas. Claro, pues igual tiene 2000, igual tiene mis principales aprendizajes del entrenamiento con lo que considero que... O sea, porque claro, también la idea es que sean mis principales aprendizajes y que sea un libro que la gente se pueda leer, que no sea Los pilares de la tierra, que digas tú, hostia, muy coja tiene que estar en la mesa para yo utilizarlo, ¿sabes? Para alcanzarlo. Pues empezando por el primer libro, ¿vale? Si te parece, un poquito de biomecánica. Yo creo que hemos hablado de cosas muy prácticas. Vale. Pero metámonos un poquito en la teoría, sin ir muy a fondo. Vale. ¿Qué es la biomecánica? ¿Cómo entras tú en este mundo? ¿Por qué? Pues mira, la biomecánica básicamente lo que hace es estudiar cuáles son las leyes de la física, por así decirlo, orientadas al cuerpo humano. Entonces, la biomecánica tiene muchas ramas. Tiene una rama de medicina, por ejemplo, las prótesis se hacen aplicando la biomecánica, es decir, qué tipo de forma tiene esta articulación, de dónde a dónde va el músculo para que se pueda mover de una forma adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otra rama de la biomecánica, bueno, hay muchas más, pero hay una rama que es la biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, que es básicamente entender tu cuerpo y entender cómo tu cuerpo se relaciona con las máquinas del gimnasio, con las fuerzas que le producen esas máquinas, etc. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas al gimnasio, tú coges una mancuerna, tú coges una barra, tú coges una polea, tú coges una kettlebell, tú coges diferentes elementos, pero todos esos elementos tienen algo en común, y es que generan fuerzas, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer fuerza para vencer a otra fuerza. Claro. Entonces, dependiendo de tú cómo configures la posición de tu cuerpo, el tipo de fuerza que estás utilizando, en la dirección de esa fuerza, etcétera, etcétera, pues al final tienes un ejercicio bien hecho para tu contexto o un mal ejercicio. Entonces, o sea, esto es muy sencillo. Tú y yo nos vamos a entrenar, ¿vale? Vale. Y vemos un banco, ¿vale? Un banco con una barra, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cuál es ese ejercicio? ¿Cuál dirías que es? ¿El banco está plano? El banco está plano. Pues digo yo que press banca. Press de banca, ¿vale? Así lo llamas tú
lo llamo yo, y lo llama todo hijo de madre, ¿vale? Claro, si tú coges ese banco y esa barra y te pones a hacer repeticiones, cualquier hijo de madre diría, ¿qué está haciendo? Press de banca. Y si tú terminas y yo cojo el mismo peso y hago lo mismo, todo el mundo estará diciendo, ¿qué está haciendo? Press de banca. Pero tu press de banca y el mío son diferentes. Porque la forma de mi caja torácica es diferente a la tuya, porque tu amplitud clavicular es diferente a la mía, porque la longitud de tu antebrazo es diferente a la mía, la de tu húmero también, tu movilidad de hombro de llegar hacia atrás es diferente. Entonces, la cuestión de todo esto es que la gente habla de ejercicios cuando los ejercicios no existen. Lo que existen son las fuerzas, es analizar cómo ese press de banca, cómo esa barra, o las fuerzas que genera esa barra, te afectan a ti y me afectan a mí para que tú lo programes como tú lo necesitas y que yo lo programo como yo lo necesito, ya sea a nivel de técnica, a nivel de series, a nivel de repeticiones, etc. Entonces, esa es la respuesta que nos da la biomecánica y a mí me gusta tanto porque es de las pocas cosas objetivas que tiene el entrenamiento. Me refiero, cuando hablamos de cómo programar un entrenamiento, es muy abstracto porque de alguna forma todos los caminos llevan a Roma, ¿no? ¿Por qué existen tantos métodos de entrenamiento? Muy sencillo, porque siempre y cuando cumplan los mismos principios van a tener resultados. Entonces, pues bueno, es fácil, ¿no? Es decir, te pongo, mañana, ¿tú quieres perder grasa? ¿Te apetece perder grasa ahora? Pues ya está, vamos a hacer una cosa. No comas y te sales y te haces 300 vueltas a una pista de atletismo. La pregunta del millón, ¿vas a perder grasa, sí o no? Sí. Sí. Mañana sí. Ah, claro, pues ya está. Entonces, claro, en la hipertrofia pasa un poco lo mismo. Mañana te vas a un parque de barras y te haces 40 series al fallo de dominadas. ¿Tu dorsal va a hipertrofiar? Sí, ¿no? Claro. Vale. Ahora, estos dos contextos que te acabo de poner son los contextos más eficientes que hay. No. Claro. Entonces, la programación, como te digo, es un área muy abstracta. Pero la biomecánica es lo único en lo cual lo que es lo que es, porque jugamos con fuerzas, es matemática. Entonces, es lo único objetivo desde lo cual tenemos que asentar una base muy buena y a partir de ahí, pues ir a ciertos detalles ya de la programación, de cuántas series, etcétera, etcétera. Pero si tú no sabes qué ejercicio haces y las características de esas series, o sea, de ese ejercicio, ¿cómo sabes cuántas series de ese ejercicio tienes que hacer? Puedes decir, 3 por 10. Ya ves, de puta madre. Pues uno más. ChatGPT hace lo mismo y mejor que tú. Me parece algo súper interesante y de lo que definitivamente podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Totalmente. Pero estará el libro en la descripción para que todo el mundo pueda ir a verlo. Ya te digo, a mí es que me gusta mucho este tema y 100% la gente que lo lea va a aprender muchísimo y va a sacar eficiencia esas horas que estás en el gimnasio. Totalmente, tío. Porque la excusa que tenemos muchas veces es no tengo tiempo. Ya no tienes tiempo para estar Claro. 2 horas yendo al gimnasio. Eso es. Pero igual sí tienes para estar 1 hora entrenando. Totalmente, claro. Y de hecho, aquí la biomecánica entra en juego de una manera súper importante, porque es como, vale, no tienes tiempo, pues más importante es aún que selecciones bien los ejercicios y que los hagas bien, para que ese poco tiempo que tienes te acerque a tu objetivo. Es decir, si solo tienes 40, o sea, si tienes 2 horas, no aprendas de biomecánica, es decir, no aprendas de nada, si es que tienes 2 horas para hacer lo que te apetezca. Ahora, si solo tienes 20 minutos para entrenar, es como, pues, hostia, es que cada minuto cuenta. Entonces, si haces 5 minutos de un ejercicio de mierda mal hecho, pues ya tienes el 25% de tu sesión de entrenamiento que no sirvió para nada, o ha servido para menos. Entonces, claro, aquí es donde entra en juego el que ya no solo la persona que va a entrenar y que toma decisiones sobre su propio entrenamiento sepa de esa parte biomecánica, sino que también, obviamente, el profesional que pauta el ejercicio de las personas tiene que saber de eso. Y lo bueno es que es algo que, obviamente, si te lo explican bien, como todo, pues es sencillo. O sea, la biomecánica, pues nadie se ha muerto por estudiar biomecánica. Bueno, se ha muerto del aburrimiento porque alguien se lo explique muy mal, pero cuando te lo explican bien, pues no, al revés, mejoras. Claro. Álvaro, sé que es una pregunta un poco compleja esta, pero si te tuvieras que quedar con una cita o una frase de ese libro que refleje un poco tu filosofía y tus pensamientos, ¿cuál sería? O un concepto. No hace falta Vale, que pues mira, un recuerdes la concepto frase es, exacta. la biomecánica es como el sexo, Interesante. ¿vale? Y básicamente lo que digo es que hay diferentes formas de practicar sexo. Entonces, tú puedes llegar a tu casa después de haberte metido 4 cubatas y hacerte una pajilla y quedarte así. Y entonces, bueno, eso se podría considerar sexo, ¿no? Pero claro, cuando tú comparas eso, que en el entrenamiento podría ser perfectamente, pues, que te den la tabla del día 1 del gimnasio, que es la misma tabla que te dan a ti, independientemente de si tienes 64 años o tienes 18, con objetivos diferentes, la tabla del día 1 es para todos. Eso sería una pajilla a las 4 de la mañana, sucia, después de llegar mega borracho, ¿no? Ahora,
la biomecánica es como el sexo, pero sobre todo es como el buen sexo. Porque me comparas eso con estar en las Maldivas, con el amor de tu vida, en una puesta de sol espectacular y hacer el amor, eso es increíble. Al igual que si me comparas la tabla del día 1 con una programación del entrenamiento bien hecha, con unos ejercicios bien planteados, bien ejecutados, pues eso es otro tipo de entrenamiento. Entonces la biomecánica es como el buen sexo. Buah, la verdad es que es una frase muy interesante. De nuevo estará todo en la descripción. Me gustaría decir una frase, ya estamos llegando al final, de CBAM, que me parece muy interesante. ¿Qué cuenta? Chris Bumstead, ganador 5 veces del Mr. Olympia, de momento. Igual cuando estén viendo esto, es alguna más. Puede ser. Porque si es dentro de un tiempo, es probablemente. Si no hay dolor, no hay progreso. Yo creo que estoy de acuerdo con ello. O sea, al final ten en cuenta que cuando tú quieres progresar, tienes que dejar de hacer cosas o tienes que hacer cosas a las que no estás acostumbrado. Entonces, bueno, el dolor puede ser físico, el dolor puede ser mental, puede ser emocional, pero si realmente quieres progresar, tienes que someterte a diferentes retos que conforme el nivel va siendo mayor son más complicados y por tanto hay más dolor, ¿no? Es decir, pues seguramente tengas que sacrificar unas cosas o dejar de hacer otras o someterte a niveles de estrés más grandes, ya sea la parte de entrenamiento, de rendimiento de tal, pero bueno. Vosotros lo sabéis que tenéis un podcast de éxito. Sí, claro. Yo sobre todo me quedo con que cuando progresas lo que antes te parecía muy difícil, ahora es difícil a secas. Claro. No te tienes que, o poniéndolo en una parte más sencilla, lo que antes era difícil, ahora puede ser fácil. Pero si te quedas haciendo lo que es fácil, no vas a progresar. Claro. Te vas a quedar en esa parte. Entonces tienes que volver a encontrar algo que sea difícil para volver a convertirlo en fácil. Totalmente. Entonces es ese dolor que tienes que encontrar para ir progresando todo el tiempo. Eso, Pues, 100%, tío. si te parece, acabamos con una cosa que me gusta mucho preguntarlo, porque suelen salir respuestas súper interesantes. Si con toda tu carrera, como biomecánico, como experto en el entrenamiento, hubieras aprendido una lección la cual no hemos hablado en este podcast, ¿cuál serías? Vale. Pues sería que... pues sería que... Aunque los conocimientos técnicos parezcan lo más importante, por ejemplo, la profesión del entrenamiento, sobre todo esto va dirigido un poco más al profesional, ¿no? Lo realmente importante y lo que hace que marque la diferencia, ya no solo un entrenamiento, un proceso, es decir, o sea, un servicio, no es tanto lo que esa persona sabe, que obviamente también es muy importante, sino lo que es la capacidad que tiene esa persona de transmitirlo. Entonces, esto lo digo porque, bueno, creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, estamos en la era de la inteligencia artificial que va a empezar ahora, entonces el conocimiento no se va a premiar tanto, es decir, dentro de nada y menos, la IA seguramente será una extensión de un entrenador, de un fisioterapeuta, de un nutricionista, que básicamente le diga, oye, esta es la descripción de la lesión de mi paciente, esto es más o menos lo que tengo pensado hacer, ¿crees que está bien? Pues cogerá toda la base de datos que tiene y dirá, efectivamente, y si le puedes meter este ejercicio 2 series de 10 repeticiones, mejor aún. Genial. Ahora, la cuestión de todo esto es que la persona que realmente se forme y que sea capaz de transmitir correctamente, de entender correctamente el estado, ya no solo físico, sino también emocional y psicológico de la persona, y sea capaz de acompañarle durante el proceso bien, será el profesional que consiga ayudar a mucha gente y sobre todo que destaque. Entonces, la parte del contenido está muy bien, la gente tiene que estar muy bien formada, obviamente, o sea, si eres un peligro para la salud de las personas, pues no deberías tocar a nadie, pero hay mucha gente que cuando sale de la carrera, cuando sale de una formación, es como, bueno, pues yo ya sé programar el entrenamiento, pues ya está, y es como, no, esto acaba de empezar, es decir, ahora tienes que enfrentarte a la realidad, que es tener una persona delante, con sus problemas, con sus más y sus menos, y tienes que aprender a manejarla lo suficiente como para que esa persona que te ha contratado para que cumpla un objetivo, lo cumpla, porque si no, eres un mal profesional. Sabes programar, pero no eres un entrenador, esa es la diferencia. Todos hemos empezado con el gimnasio público. O sea, claro. Al final, ten en cuenta que esto es el resultado de muchos años currando. Entonces, bueno, pues obviamente, si era lo que decíamos, ¿no? Si tienes claro el por qué lo haces, pues vas a poder estar durante mucho más tiempo y por lo tanto conseguir más logros. Bueno, pues me alegro muchísimo que hayas conseguido todo esto. Estará todo en la descripción, todas vuestras redes, academias, el libro del que hemos hablado, que me parece súper interesante. Qué buen tío. Pues te agradezco mucho esta charla y seguir dándole chicha, que lo estáis haciendo muy bien. Tenéis mucho potencial y sobre todo con los jóvenes que sois, tío, la verdad es que me parece espectacular. Yo a tu edad me estaba fumando un porro en el parque con mis colegas y tú estás aquí montando un podcast con miles de seguidores. Así que enhorabuena, tío. Lo vais a reventar. Pues bueno, señores, hasta aquí el podcast con Álvaro Guzmán de Deep Talk sobre cómo ganar músculo, cómo perder grasa y todos los temas que habéis estado viendo. Espero que lo hayáis disfrutado hasta el final y que sobre todo hayáis aprendido muchísimo. Si es así, dejadme un comentario, suscribiros ahora sí que sí y nos vemos en el próximo capítulo.